Debate entre os participantes, no âmbito da iniciativa realizada pela Praxis, no dia 15 de junho de 2026, por videoconferência, Democracia no Trabalho e o tema, o que traz de novo o relatório produzido em Espanha. Vamos ver e ouvir. Agradecemos nós, Bruno, foi muito bom ouvir-te. Eu entrava agora nas perguntas e respostas. Iria manter a ordem, eu começo, apelo novamente a quem está presente que levante a mão quando quiser fazer uma pergunta. Eu perguntava à Gema, e agora apelando à condição de professora de Direito Comercial, que reformas profundas terão que ser feitas na lei das sociedades de capital para acomodar estes direitos de voz, estes direitos de propriedade, se é que terão que ser feitas muito profundas alterações. Gema. Vale, agradezco la pregunta. Bueno, son dos temas, voz y propiedad. Empiezo por la voz y luego voy a la propiedad. Sí. Bien, en la voz hace falta definir, primero, disponer de los órganos más apropiados. Ya lo he dicho, consideramos que como en Alemania, los trabajadores en un órgano de fiscalización lo van a preferir, ¿vale? Es un órgano que ejerce el control, nombra a los directores, aprueba su remuneración y hay que regular muy bien que tengan la supervisión de determinadas decisiones estratégicas. Es decir, no basta con tener dos órganos, sino que hay que regular muy bien qué competencias mínimas va a tener el órgano de control, para que no se quede luego en un órgano que no hace nada. Por tanto, jurídicamente es muy importante. Nosotros ya lo hemos puesto en una disposición adicional que como mínimo tendrá estas competencias. Alguna, por ejemplo, el representante, el director de personal tiene que contar con la aprobación de los representantes de los trabajadores. Ya no estoy diciendo con el órgano de supervisión, sino de los representantes de los trabajadores en particular. Pero bueno, lo importante es que las decisiones estratégicas cuenten con el consentimiento o al menos no exista oposición por parte de esta Cámara. Luego es muy importante recoger también que los representantes de los trabajadores estén en las comisiones, porque las grandes empresas funcionan por comisiones. Si tú estás en el órgano de administración, pero no estás en las comisiones, no tienes capacidad de decidir. Por tanto, pedimos que esté en el órgano de administración y en sus comisiones. Y hay que regular muy bien también cómo son elegidos. Aquí hemos optado, claro, no van a ser elegidos en Junta General, como el resto de los consejeros. Estos son elegidos por comité de empresa, por lo que en la negociación se haya decidido, por representantes de los trabajadores. Y también es muy importante que la revocación tiene que ser también por el mismo órgano que los ha nombrado. No pueden ser revocados, por tanto, eso implica modificar en la ley de sociedades de capital. Cosas, por ejemplo, cuanto a los órganos, algunas cosas también que ha dicho Bruno para favorecer que las sociedades limitadas tengan más posibilidad de autocartera. La sociedad anónima la tiene, pero la limitada en nuestro país no. Por eso es facilitar que también la tenga. Y luego el tema de los derechos y de las responsabilidades. Un tema que nos ha parecido muy importante también, que hemos optado por incorporarlo a la vista de la experiencia, es poner que aquel representante que ha sido elegido consejero laboral en el órgano de administración, no por eso pierda su cargo en el órgano de representación de los trabajadores. Porque hemos visto que en países como en Francia, donde es incompatible estar en el Consejo de Administración o Vigilancia
o en el comité de empresa, se produce un aislamiento, la información la tiene solo ese consejero y no ayuda a la política de acción que puede desarrollar el comité de empresa. En cambio, si hay vinculación, es mucho más provechoso, porque realmente los trabajadores, los representantes de los trabajadores nunca llegan a controlar el órgano de administración, pero lo que sí que consiguen es tener información. Esa información es muy importante y con esa información pueden actuar luego en los órganos de representación de los trabajadores a la hora de preguntar, a la hora de movilizarse. Por tanto, eso ha sido una decisión que hemos tomado porque nos ha parecido más adecuado. Y bueno, en la ley de sociedades de capital, por lo que hace a la participación en las tomas de decisiones, es esto. Luego hay un tema muy importante que no está en la ley, pero que hay que trabajar mucho, es la cultura. Ulises en su esquema lo mencionaba. Sí. Es muy importante incorporar la cultura en el puesto de trabajo, la participación. No es que es una tarea del trabajador, es una trabajar, se lo tienen que permitir y promover y facilitar. Eso se ha demostrado que es muy bueno para la productividad. Muchas veces lo que ha medido la mejora de la productividad no es que esté ocupando un puesto en el órgano de administración, sino es la toma de decisiones en el puesto de trabajo y en el entorno. Eso hay que cultivarlo, eso no puede estar en la ley, eso tiene que estar en la práctica. Para ello es muy importante dar a conocer experiencias de participación de los trabajadores en sus puestos de trabajo y ver los resultados, porque es las culturas es lo que más cuesta cambiar, pero hay que trabajarlo. Sí, esto no va a la ley, pero hay que trabajarlo, hay que buscar las fórmulas para ello. Y luego la parte que habla de la participación en el capital, pues primero hay que hacer posible que existan canales. Por ejemplo, hemos regulado la figura de sociedades intermediarias como las ISOP en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, ¿no? Es una sociedad que tiene las acciones o las participaciones y es la que controla los derechos políticos, lo que estabais diciendo. El accionista, el socio, es el trabajador, pero no tiene derecho de voto. El derecho de voto lo tiene la sociedad, que es la titular, la intermediaria, ¿no? Eso lo hemos incorporado también, esa figura que por otra parte también está prevista en las sociedades de capital para agrupar las acciones de los accionistas. Bueno, pues también en las de los trabajadores. Hemos previsto también derogar esa ley de sociedades laborales y participadas, esa segunda parte que no ha servido de nada, e incorporar la figura de la sociedad participada, pero será aquella que tenga un plan. Tiene que tener un plan de mejora de la participación de los trabajadores en el capital de las empresas. Entonces, lo primero era eliminar los obstáculos para que los trabajadores puedan acceder. Eso implica, por ejemplo, eliminar el derecho de suscripción preferente de nuevas acciones. Si hay un acuerdo, una negociación o porque una ley te dice tienes que ofrecer a los trabajadores una parte del capital, lógicamente la ley de sociedades de capital tiene que prever la suspensión del derecho de suscripción preferente de los accionistas. Bueno, hay varias cositas que hemos incorporado en este proyecto que son modificaciones a las leyes de sociedades de capital y hemos metido también a las leyes de cooperativas, ¿eh? Porque así como las cooperativas de trabajadores, los trabajadores son socios, pero ¿qué pasa con los trabajadores no socios? Esos no tienen derechos de participación, pues también deben de tener derechos de participación. Por eso lo hemos incorporado también. Muito obrigado. Bruno, há pouco dizia que no pós-guerra
Os ingleses entenderam que colocar trabalhadores nas administrações das empresas poderia enfraquecê-las, e Inglaterra dominar. Hoje também vemos os liberais dizerem que a cedência de propriedade iria proporcionar uma fuga de investimento do país. Parece-me que são duas ideias relacionadas, não é? Ou alguém não estudou história, ou voltamos aos mesmos argumentos, não é? Es muy curioso esa contradicción entre el discurso liberal y la realidad económica, ¿no? Es impresionante, ¿no? Nosotros nos hemos referido varias veces, Gemma y yo, al mundo cooperativo porque en España hay una parte de España, en el País Vasco, Euskadi, en la que el movimiento cooperativo tuvo mucha fuerza en el final del franquismo y luego ya en la democracia y es de las zonas donde más se ha impulsado desde las administraciones la participación, el acceso a la propiedad, incluso sin que haya ley, ¿no? El gobierno regional del País Vasco apoya que los trabajadores accedan a la propiedad en el caso de sucesión de empresas con avales, ¿no? ¿Cuál es la característica del País Vasco, de Euskadi, en relación con el resto de España? Pues que son la zona que menos desempleo tiene y son la zona que mayor producción y productividad tiene de nuestro país, ¿no? Es decir, que dentro de España también hemos visto como decía Gema también, en el gobierno vasco, en el gobierno del País Vasco, el gobierno de los diferentes colores políticos, de socialistas, pero también de partidos de derechas, tienen muy claro que la participación de los trabajadores en las empresas vascas es una garantía de que la empresa se arraiga, se queda en el territorio. Y es un elemento fundamental en la política que han hecho y que de hecho es la zona más industrializada de España, lo ha sido tradicionalmente y no ha perdido algo de industria, pero sigue siendo la zona más industrial, ¿no? Por tanto, esa contradicción entre el ideario liberal y la realidad económica es flagrante, ¿no? Es terrible, ¿no? Eu tenho uma pergunta do João Fraga. João, eu não sei se preferes fazer tua pergunta ou queres que eu leia? Não, podes ler. É, muito bem. Então vou ler a pergunta do João, que é: a proposta de lei Trabalho 21 incide no coração da democracia no trabalho, na medida em que, correndo praticamente todas as suas previsões para a fragilização dos trabalhadores nas relações de emprego e de trabalho, e há que distinguir e relacionar estes dois conceitos, porque as relações de emprego tanto podem fortalecer como enfraquecer os trabalhadores nas relações de trabalho. Uma evidência disso emerge da precariedade e dos despedimentos, em que quando o emprego diminui, o trabalho aumenta. São um condicionamento objetivo e subjetivo do efetivo diálogo social, informação, consulta, participação na empresa. Para além da inquestionável pertinência, até pela sua ligação ao relatório do tema, assim colocado, a democracia nas empresas e outras organizações, incluindo a administração pública, onde se realiza o trabalho, tendo em conta a centralidade social do trabalho, não será deslocado, mas será necessário que a reflexão deste tema seja contextualizado pela consideração de que decorre da reflexão sobre o trabalho na democracia, ou seja, se quiser a democracia pelo trabalho. Dois motes a considerar como relacionados sobre a referência deste relatório? É esta a pergunta. Eu diría, no sé, Gemma, Bruno. Yo lo lamento, pero no he entendido. Si me puedes resumir, concretar sim. la pregunta, es que... Sim. Eu vou sintetizar. Claramente, a proposta de lei que temos de alteração da legislação de trabalho incide numa preocupação, que é a preocupação que já teve o Leão XIV em 1891,
que é a fragilização dos trabalhadores nas relações de trabalho. Claramente. Esse é o cerne desta legislação que temos agora, portanto, na Assembleia da República em Portugal. Há uma proposta de lei de alteração da legislação de trabalho. Isso, quer dizer, vai incidir no coração do que pode ser a democracia no trabalho, porque a democracia depende de uma condição dos trabalhadores de poderem ser informados, de poderem exigir ser informados, de poderem dialogar, de poderem consultar, de poderem participar. Se estão fragilizados nas relações de trabalho pela precariedade e a facilitação dos despedimentos, e daí decorre também a fragilização da sindicalização que o suporte, isso vai claramente fragilizar a democracia no trabalho. Portanto, algo de facto a fazer, por uma perspectiva de democracia no trabalho, é fazer com que estas alterações não prossigam. Depois, eu acho que democracia no trabalho está ligado na democracia pelo trabalho, que são as questões. Não há condições de posicionamento dos trabalhadores, de participação política, sem, de facto, terem também participação, terem democracia no trabalho, de se integrarem socialmente, de questionarem a situação política da habitação, da saúde, etc. Isso decorre justamente do trabalho na democracia Sim, e da sim. democracia pelo trabalho. É esta a questão. Portanto, as ideias são estas, não é? Muito embora o relatório seja muito incisivo, portanto, sobre a questão da empresa, não é? A empresa não está desligada da sociedade, não é? É essa, digamos, a ideia de facto que transparece destes dois. Peço desculpa de não ter posto a questão de uma forma suficientemente clara, mas são preocupações de quem passou 40 anos nos locais de trabalho. E que nos deve e que é muito da nossa realidade portuguesa. Eu sendo assim, se calhar avançaria para a Gema. A Gema falou nas cooperativas Sí. e na força das cooperativas em Espanha. O que é feito com as cooperativas pode servir de matriz para desenhar até o acesso à propriedade e o que está neste relatório que vai ser transformado em proposta de lei? Por supuesto, la experiencia que tenemos en cooperativas de trabajadores, sobre todo, porque es, diríamos, el modelo que más nos podemos reflejar, ¿no? En la que son los trabajadores, trabajan y gestionan la empresa y son los propietarios del capital. Son el ejemplo, son el modelo. No solo las cooperativas, también las sociedades laborales, que no sé si conocéis esa figura, pero es una sociedad de capital, pero que está controlada por los trabajadores. La mayor parte del capital la tienen los trabajadores. La diferencia principal, o una de las diferencias, es que en la cooperativa rige democracia, que en las sociedades laborales no. Pero Sí. como las sociedades laborales están formadas por trabajadores, ellos son más trabajadores que inversores. Es decir, que al final todos vienen a invertir lo que haga falta y suele haber el voto muy similar. Por tanto, son dos figuras que para nosotros son muy similares, ¿no? Cooperativa de trabajadores, sociedades laborales, son un modelo y son un ejemplo. Ahora, cuando yo hablaba de lo importante que es mostrar experiencias, como ha nombrado Bruno la empresa esta CAF, mostrar experiencias, yo he propuesto que el Ministerio abra una página web donde dé a web o lo que se quiera, donde dé a conocer experiencias en las que se ve cómo los trabajadores gestionan, y no solamente es que gestionan, es que son empresas exitosas, precisamente porque son los trabajadores los que participan en su gestión. Puede que tengan propietarios de capital, incluso que estos sean mayoría, pero el hecho de dar participación a los trabajadores. El otro día vimos un caso en Valencia, una empresa de capital, una sociedad anónima, pero que los trabajadores forman parte y participan en la toma de decisiones.
pues es una empresa que es muy, muy eficiente, muy productiva. ¿Por qué? Porque los trabajadores la consideran propia y se esfuerzan y mejoran y la empresa no para de crecer por toda España. Es un claro ejemplo. Efectivamente, como decía la persona que ha intervenido antes, ¿no? El proyecto parte de un ideal en que trabajo y capital se deben de complementar. La empresa es un bien común no solo de propietarios, de accionistas y de trabajadores, también en la sociedad, los consumidores. Es decir, al final la empresa es un medio de producción que vive gracias a los consumidores, a los trabajadores y también a los que aportan capital. Sí, Y correcto. eso hay que, diríamos, insistir en ello. Por eso hablamos de inversores de capital, inversores de trabajo. Y no hemos incorporado a los consumidores, pero los consumidores también tienen que decir mucho a veces sobre qué se produce y cómo se produce. Por eso también lo del tema de la responsabilidad, la sostenibilidad, de alguna manera, es obligar a las empresas a que tengan en cuenta estos intereses, ¿no? Los stakeholders, todas las personas que están interesadas en torno a la empresa. Ese es el futuro, ese es el modelo de empresa que deberíamos de tener ya ahora generalizada. Esa empresa autoritaria, feudal, como también se ha dicho, feudal, autoritaria, eso es del siglo pasado. Eso hoy no tiene sentido. Por eso nosotros en España, la patronal tiene que sentarse y dialogar. No se puede permitir no escuchar, no querer hablar con los trabajadores. No está legitimada para eso. Sí. Está legitimada precisamente para entenderse con los trabajadores y resolver los problemas que tenemos como sociedad. Excelente, Gemma, obrigado. José Soeiro está inscrito. José, Sí, avança. Uma pergunta. una Obrigado. cuestión, Perdona, perdona. Desculpa, Bruno, sí, diz. sí, una cuestión interesante sobre lo que estáis viviendo ahora en Portugal con el pacote laboral, ¿no? Gran parte de las propuestas de reforma laboral que están haciendo en Portugal fueron muy similares a las que hicieron en España en el 2012 el gobierno del Partido Popular, ¿no? De precarización del trabajo, de flexibilización y que eso era un mecanismo de ganancia de productividad. La realidad de las cifras de España muestra lo contrario. O sea, nosotros con las medidas que se aplicó el gobierno del Partido Popular en el año 2012, tardamos 10 años en llegar a los niveles de empleo que teníamos antes de la crisis. Con las medidas que ha hecho el gobierno progresista en estos 4 o 5 últimos años de incremento del salario mínimo, reducción de la temporalidad, hemos pasado una temporalidad del 27% a menos del 15%. O sea, lo que estamos diciendo, los trabajadores se sienten seguros, más trabajadores se sienten seguros en una empresa. Bueno, España ahora es el ejemplo del país europeo que más está creciendo y por tanto es el argumento inverso al que han utilizado en España hace 10 años y el que están utilizando en Portugal ahora. Es completamente contrario. Ese. José Soeiro, Boa noite. Posso fazer 3 perguntas? podes. Eu vou tentar ser rápido com elas. A primeira é mais metodológica e para o Bruno Estrada, porque apresentou vários dados sobre aumenta a produtividade, aumentam os salários, etc. Mas nós sabemos que, ou seja, como é que se pode isolar o efeito da participação dos trabalhadores nesses dados? É uma pergunta mais metodológica. Uma segunda, sobre a questão do acesso à propriedade. Falou-se da voz e da propriedade e é uma preocupação sobre o modelo e as propostas. Isto é, como é que nós podemos evitar que a defesa do acesso à propriedade tenha, e o Bruno também falou um pouco sobre isso, mas talvez pudesse envolver, tenha o viés individual, liberal, e pelo contrário, que esse acesso à propriedade seja pensado enquanto um acesso coletivo que permita reforçar as instâncias de participação coletiva e não a lógica do acionariado popular, do capitalismo popular, etc. A terceira pergunta tem a ver com, digamos, a descoincidência entre o ciclo político eleitoral em Espanha e os 2 anos que estão previstos de processo de negociação para esta questão. Ou seja, se eu percebo bem,
a ideia de se poder aprovar uma lei daqui a 2 anos ou cerca de 2 anos descoincide com a atual maioria, e a própria maioria atual já é uma maioria que talvez não tivesse uma maioria parlamentar para aprovar uma lei deste tipo, o que significa que a existência de uma lei geral que avançasse neste sentido está muito indeterminada e talvez seja improvável. Então a pergunta seria, para lá desse ciclo político, e se não for possível aprovar uma lei, qual é a força política que está a ser construída em torno deste relatório e desta discussão? O que é que os sindicatos pensam? Porque imagino que no campo sindical também haja pessoas mais otimistas e mais céticas sobre esta agenda. E o que é que pode acontecer em termos de negociação coletiva no sentido de se avançar na participação dos trabalhadores, na medida em que, imagino eu, que as fichas postas na possibilidade de uma lei geral que desse corpo às propostas do relatório, talvez possa não ser, digamos, uma perspectiva completamente no horizonte, embora não queira diminuir a importância desse impulso, mas talvez o Bruno dirá, a Rema dirá, talvez outra, ou seja, no fundo, qual é a força que está a ser construída em termos sociais e qual é a incorporação por parte dos sindicatos da agenda que consta do relatório. Obrigado. Bruno, Gema. Sí, con la primera pregunta también he entendido la mitad. Si puedes muy brevemente... Voy a en portuñol. ¿Cómo se puede aislar, no sé, el efecto, aislar el efecto de la democracia en la participación para estos efectos económicos? Porque puede argumentarse que tienen también otras causalidades que no son necesariamente esa. Claro, Un sí, poco sí, como sí, se... sí, sí, entiendo perfectamente, sí, sí. Sí, sí, yo cuando he planteado los datos son evidentemente datos agregados, pero hay estudios mucho más, más específicos. Uno de los expertos de la comisión, que Gema lo conoce mucho también, Vicente Salas, es un economista catedrático de la Universidad de Zaragoza que ha trabajado en mucho estos temas y ha sido incluso miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España. Es decir, no estamos hablando de un economista marxista, sino alguien... Y él es específicamente lo que viene trabajando en los últimos años es sobre el capital organizacional. Es decir, la capacidad de las empresas de organizar sus recursos productivos de forma más productiva, ¿no? O sea, si la forma de organización de una empresa saca lo mejor de los trabajadores, es un elemento que incrementa la productividad. ¿Cómo se saca lo mejor de los trabajadores en una sociedad en la que el capital humano es la principal aportación? No es incrementando los ritmos de producción, es haciendo que el trabajador tenga seguridad en la empresa, lo que estábamos diciendo antes sobre la flexibilidad. Si el trabajador ve la empresa como un objetivo de futuro, también suyo personal, evidentemente el trabajo en equipo, la formación, la confianza con los otros trabajadores son elementos intangibles que tienen cada vez mayor valor en esa consideración de la productividad, no como la productividad del siglo XIX, no la productividad de la aceleración de las máquinas, sino la productividad de cómo ponemos nuestra cabeza para hacer los mejores productos, las mejores actividades productivas, ¿no? Muito bem, excelente. Eu pedia então à Gema e ao Bruno um comentário final do que hoje aqui falámos. As coisas boas acabam depressa e estamos mesmo a caminhar para o fim da sessão. Gema, começava por si um comentário a esta sessão. Bueno, yo creo que este es un tema pendiente, es un tema que llevamos muchos años hablando de él. Creo que si no es el momento político en España ahora, lo será pronto. Creo que nos afecta a todos, a todos los países, y creo que no podemos mantener el modelo de empresa que hemos tenido hasta ahora. Por tanto, la participación de los trabajadores es necesaria y hay que abordarla. Y no es cuestión de colores políticos, es cuestión de preocuparse para que las empresas sobrevivan, sean eficientes y cumplan con su deber, en definitiva. Muito obrigado, Gema. Bruno. Sí, retomando la última pregunta de José Soeiro, es verdad que yo soy
plenamente consciente de que en este momento en España esta ley no va a ser aprobada, que nos queda un año de gobierno con una mayoría que no está clara, pero es Sí. la primera vez en 40 años que se ha planteado este tema como un elemento del gobierno. El Partido Socialista aprobó una enmienda en este sentido hace año y medio en su propio Congreso. Es decir, que es algo que ha llegado a todos los ámbitos del partidos y sindicatos progresistas. Pero una cosa que es cierta, y ahí es un problema también que nos pasa a España y Portugal, si no hay experiencia de esto, a la gente le cuesta pensar que esto es posible. O sea, el principal problema que tenemos en estas cosas es que incluso en el ámbito sindical, que yo conozco bastante bien, es que estamos centrados en la negociación concreta, en el conflicto concreto y no pensamos que esto nos puede ayudar a mejorar todo eso. En el caso nos ponía un ejemplo un representante de los trabajadores en puertos, en el puerto de Valencia, que tienen, claro, él nos contaba, dice, es que cuando los trabajadores cualificados, los trabajadores ingenieros, se han dado cuenta que los sindicatos teníamos opinión sobre el futuro de la empresa, ellos han venido al sindicato porque ellos entienden que les vamos a entender, que les vamos a proyectar, cosa que no hace la empresa, ¿no? Pero Bem, esa cultura, como decíamos antes, hay que sim. cambiarla radicalmente. O Ulisses começou, o Ulisses acaba. Pedi ao Ulisses para fazer aqui um apanhado sobre o muito que falámos hoje e sobre a riqueza. E digo também em nome da Ana Sofia Cortes e do Luís Miguel Fernandes, que agradecem tanto ao Bruno como à Gema a riqueza do que hoje tivemos aqui a debater. Ulisses, passo-te a bola.